estado de trance, solo oyes mi voz y comienzas a entablar conexión con Ángela. Te vas a mover hasta su línea de tiempo actual, frente a ella, y cuando la estés observando, me lo dices. Te mueves, 1, 2, 3. Ahora. Listo, hay conexión. La veo en su línea de tiempo actual y está ahí en casa. Bien. ¿Te reconoce cuando llegas? ¿Es consciente? Mm, No, no nota mi presencia, pero está consciente. Bien. Te vas a mostrar frente a ella, Sandra. Y cuando te esté observando, me lo dices. Ahora sí hay conexión, hay reconocimiento. Bien. Le preguntas cómo está, que cómo se siente. Me dices que te responde. Cuando me pides que haga conexión con ella, hay como una interferencia en el sonido, en el campo de ella, como un pitido fuerte. Bien. Pregúntale si ella percibe ese pitido fuerte. El aspecto físico, no, el aspecto luz, sí. El aspecto luz está junto a ella. Sí, está como, en este momento está como bloqueando el efecto del sonido, porque incluso cuando le pido que me diga si me reconoce, su voz se distorsiona, la voz del aspecto físico. Bien. Identifica a Sandra desde dónde viene ese pitido. Es un resonador, como si fuera un resorte. Ese, ¿Dónde se encuentra? ese, ese dispositivo se observa como si estuviera en la parte baja de alguna cápsula. La cápsula es una base, me dice Samara, una base dinámica. Está en la parte baja de esa base. ¿Y eso en dónde está, dentro de su hogar o dentro de su aspecto físico? Planeta Venus, base Planeta Venus. Es como si fuera una nave nodriza y en la parte baja de la nave nodriza del lado izquierdo, como yo la estoy viendo de frente, estuviera una pequeña cápsula ahí. Esa cápsula está enviando la señal al domicilio de ella. ¿Y identifica si ese sonido solo llega directamente a su casa o está llegando a todo el sector, a otras casas también? Me confirma Samara que es a todo el sector, pero afecta al campo de ella. Ok, es algo que estaba no de una manera completamente directa, intentando vincular con ella, sino que es algo que está ahí en el ambiente. Sí, por eso es que el humano luz está intentando bloquearlo. Ah, ok, perfectamente. Y en este sentido quiere decir que esa interferencia colectiva, vamos a decir, no le afecta a Ángela debido a la presencia de Fariña.
Le estoy preguntando a su mano luz si esto le afecta a ella o a él y me dice que en determinados días por la noche le llega a afectar un poco al aspecto físico, porque es cuando ella no tiene total conciencia del entorno, pero no tiene algo que le represente mayor dificultad, simplemente es como la atenuencia que, que se, que se aprecia. Así es. Bien, Sandra, le vas a pedir a Fariño que salga del aspecto físico de Ángela, se presenta frente a ti y cuando lo estés observando me lo dices. Listo. Bien, me vas a dejar hablar con Fariño entonces. Sandra, haz cambio ahora. Fariño, ¿me escuchas? Sí, Diego, te escucho bien. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Gracias, bien. Me encuentro bien. Ah, qué bueno. Bien, lo primero que quiero que hagas es que anules el ingreso de esa interferencia al hogar de Ángela. Lo vas a hacer de acuerdo a tus posibilidades, a tus capacidades. Evitas que eso ingrese directamente hasta el hogar. Es algo colectivo, como miles de cosas que nos podríamos encontrar ahí. No es algo directo que vincula a Ángela. Sí, exacto, no es algo que esté repercutiendo directamente a ella o que vaya a crear una distorsión a la conexión. Así es. Sin Bien, embargo, se puede crear una pequeña distorsión en el canal, pero ya quedó bloqueado. bien. Fariño, bien. Me gustaría que habláramos de algunos temas. Es importante que Ángela pueda escucharlo directamente más de ti que de mí, pero principalmente vamos a conversar respecto, lo primero es a la naturaleza con la que ustedes se nos presentan a nosotros, porque ahí hay un factor muy importante y es lo que primero hay que reconocer y entender las diferencias entre cómo se acercan ustedes y cómo se nos acercan eh, las bestias de cuarta dimensión, porque a la fecha entendemos ya que tienen formas muy opuestas de acercarse a nosotros y de generarnos sensaciones y emociones que ya quedan bastante claras, pero que es importante que se refuercen ese tipo de cosas. Lo primero que quiero que me hables es respecto a la naturaleza sensible con la que ustedes se nos presentan, dónde los encontramos, dónde te encontrá a ti, Ángela, dónde Ángela te puede encontrar a ti y cómo es que no se acercan a nosotros también, ¿no? Para que ella pueda tener la distinción mm, un poco más clara de cuándo realmente está percibiendo la presencia de su mano luz y cuándo realmente está sintiendo una presencia que la induce, que le determina una conducta específicamente al punto de que ella me reconoce en la entrevista, al punto de ella decir estoy siendo obediente. Esa sensación no debería estar ahí
sino que, pero está de alguna forma, y vamos a desarrollar un poco este tema, Fariña. Cuando ella utiliza la palabra obediencia, es cuando funge desde su aspecto natural de canal, pero debido a que han utilizado este atributo para la propia manipulación, en efecto, utilizan una especie de canal hipnótico o de fuerza hipnótica, que como bien ella hace referencia, esto crea en ella una distorsión y un sometimiento. El sometimiento viene a través del pensamiento o del carácter, haciéndola vulnerable y haciéndola principalmente, valga la palabra nuevamente repitiéndola, la hace vulnerable y la hace obediente a los atributos que cualquier entidad pueda estar realizando en ella. Cuando hay una presencia lumínica, no hay un sometimiento, ni siquiera el efecto o la sensación de obediencia o de seguir una orden. Nosotros no nos guiamos por una orden. La sensación que nosotros hacemos presencia o a la que generalmente nos dirigimos es a través de una sensación física de calor, de calidez, de calma, para que ella pueda tener la dirigencia de sus pasos de una manera determinada y de una manera bastante clara. Es como si ella estuviera tomando la decisión, justamente lo que nosotros siempre atribuimos, que es a través de un discernimiento de la sensación que le está generando el evento en específico. No es que nosotros de una manera ordenante estemos realizando o contribuyendo a que ella tome cierta dirección hacia un objetivo en específico. Bien, yo te voy a dar algunas afirmaciones, Fariño, afirmaciones que perfectamente podría haberle dicho en la entrevista a Ángela, en la medida en que conversábamos, pero quería esperar a hacerlo acá. Yo hago la afirmación y tú me confirmas si es una perspectiva adecuada, correcta, en base a lo que hemos aprendido de ustedes, o si tienes que rectificar algo o agregar algo. Sí, te entiendo. Enten- eh, Entendemos que desde este conocimiento, desde esta profundidad, la dualidad que nos corresponde entender es la dualidad, digamos, directa, es de entidades de cuarta dimensión y de seres luz o humanos luz. Esa es como Sí, la directa relación siguiente que nos toca comprender antes de llegar a comprensiones mayores que para nosotros se nos pueden volver un poco incomprensibles. Entonces, en esta dualidad, eh, entendemos que quienes tienen la capacidad por naturaleza de acercarse a nosotros con una idea, con una sugerencia, con un ímpetu de llevarnos a una actitud específica, son los reptiles, son las entidades de cuarta dimensión, y entendemos que por oposición dual, por naturaleza opuesta, ustedes se comportan de la manera contraria, opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes siempre están dispuestos a asistirnos en nuestras decisiones y en las responsabilidades que nosotros vamos tomando en la medida en que nosotros vamos evaluando nuestro aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros recae la total responsabilidad de decidir lo que queremos para nuestra vida, para nuestro presente, y es ahí que ustedes esperan ese momento en el cual nosotros nos acercamos a ustedes volviéndonos seres espirituales en términos de tener un ímpetu, una fortaleza con la cual nosotros decidimos algo, nosotros tomamos las riendas de este aquí y ahora
Por lo tanto, ahí es donde ustedes pueden asistir a que esa decisión, a que esa toma de responsabilidad fluya de la mejor manera, pero que implica un acto completamente opuesto a que ustedes den la directriz en primera instancia. En este sentido, somos nosotros los que ponemos la directriz y son ustedes los que nos ayudan a resolver esa directriz desde nuestro potencial subconsciente. ¿Va por ahí la cosa, Fariño, o no? Sí, hay una directriz, así como tú la acabas de mencionar. Justo el aspecto físico, en este caso, hablando de ella en específico, mm, puede ser un grado de manipulación sutil, justo atribuyéndole las características que ella tiene de la conexión luz o la conexión divina. Sin embargo, ella debe de hacer mucho hincapié en entender que el humano luz nunca te va a obligar o te va a sujetar a ciertos indicadores. El humano luz no te va a dar un catálogo de opciones para que tú tomes la decisión o elijas el que mejor te convenga. Todas esas elecciones o múltiples mm, actividades o actos que pueden ser favorables o no para el aspecto físico. Esas son las cartas que en efecto la parte densa o las entidades utilizan a favor para seguir manipulando al aspecto físico, a seguir justamente que ellos seleccionen del catálogo al que ellos son mm, expertos, que sigan sometiendo al aspecto físico a esa elección. El humano luz no te pondría un catálogo de opciones para que sigas sometido a la experiencia tercera dimensión. Él te va a poner únicamente un propósito que te va a liberar de justamente de esa tercera dimensión. Y el único propósito que te va a liberar de esa tercera dimensión es entender tu capacidad lumínica y que estás justamente dentro de la tercera dimensión como un ser únicamente tomando esta experiencia de tiempo. En este sentido, o sea, ni siquiera yo llegué hasta el punto de donde a decir que ustedes ni siquiera nos inducen un comportamiento, sino que tú lo llevas más allá y ni siquiera nos dan una variedad de opciones. Y eso Exacto, tiene que ver con que estamos aquí, si lo vemos netamente desde un punto de vista espiritual, que es lo más profundo que podemos tener, estamos acá para formarnos espiritualmente. Si esto lo llevamos por correspondencia, por metáfora, por analogía, a una sala de escuela, no tendría sentido de que ustedes nos den la respuesta de la prueba. No exacto. tendría ningún tipo de sentido que ustedes estén engañando el proceso, interfiriendo en el proceso de aprendizaje del alumno, dando las respuestas o generando alguna inducción, alguna tendencia a que los alumnos respondan tal o cual alternativa. En este sentido, el alumno, o en este caso los seres espirituales que estamos en un proceso de formación, tenemos la responsabilidad total de saber qué es lo que estamos eligiendo, de saber qué es lo que queremos y de entender la realidad en el presente en el que estamos y jugárnosla, tomar los riesgos, tener la valentía espiritual de poder decir, ok, esto es lo que yo creo correcto y para aquí voy. De ahí parte el discernimiento, de ahí parte esta capacidad de poder elegir, de ahí parte la esencia de la libertad. ¿Qué tipo de libertad sería si ustedes estuvieran diciéndonos con una palabra en la mente, haz esto? Esto es tan fácil o entender el propósito de la divinidad, como ella le llama, o entender el propósito espiritual, como tú
lo nombras. Es tan fácil como entender que justamente quien desea experimentar es la parte dual, es la parte física, mas no la conciencia lumínica. Nosotros el único propósito que tenemos es acompañar al aspecto físico y darle la fortaleza, lo que ustedes llaman los parámetros luz, para inducirlo o para guiarlo, mas sin el embargo potencial. no es, más sin embargo no es con el propósito de guiarlo o de darle directrices. Las directrices las tiene que encontrar el aspecto físico, de acuerdo al propósito primigenio que existe en la parte de su corazón, mas no vamos a tener una influencia sobre él o, no, o incluso nombrarles eso está bien o eso está mal, porque eso es el discernimiento que va a ser el aspecto físico. Exacto. Por lo tanto, mm, es importante aclarar esto porque ustedes actúan en nosotros como un potencial, como una fuerza, como una energía que nos permite llevar a cabo nuestros propósitos, que nos permite resolver. Al final del día eso es lo más importante, poder resolver. Y es distinto decir un potencial que me impulsa a decir una presencia que me direccione. No es lo mismo. Exacto. Acá, en este sentido, los únicos que se atreven y que tienen el descaro de llegar a una persona y de decirle y sugerirle siquiera tomar una dirección distinta en su línea de tiempo son las entidades de cuarta dimensión. ¿Es así o no es así? Así es, incluso en un aspecto físico que ya no está condicionado a algún engrama o a alguna intervención reptil, eh, debemos de entablar y reconocer que aún dentro de su psique se encuentra la parte manipulable que es la parte reptil. Esta parte reptil puede estar induciendo al aspecto físico. ¿Por qué? Porque por naturaleza va a existir la capacidad dual y la capacidad de tomar elecciones. Cuando el aspecto físico pueda detectar que hay un discernimiento o que está tomando una directriz dual entre hacer esto o hacer otro, es decir, que tenga opciones en su día a día, ahí en ese momento debe de identificar que está su cerebro reptil actuando. Mm, Sin embargo, esto no tiene un propósito, yo no podría nombrarlo como que esto tenga un propósito de disminución del potencial luz, sino todo lo contrario. Lo que ella debe de hacer es justamente entablar esas divisiones de su mente reptil para unificarla a un solo pensar. Ese pensar debe de estar direccionado a un solo sentir. Y un solo sentir jamás te va a hacer que tomes una decisión mm, entre una opción y otra. Tu capacidad de sentir te va a direccionar simplemente al objetivo que tú quieres obtener en ese momento. No se hace con un fin calificativo, ni siquiera con un fin de seleccionar. Simplemente se tiene que hacer con un fin y el propósito que es experimentar. Esto tiene la función de que el aspecto físico pueda entrar dentro de su unificación desde su integración luz para obtener la capacidad de qué tanto grado puede estar abarcando dentro de la tercera dimensión desde esta experiencia amorosa y desde esta experiencia lumínica. El hecho de que tú condiciones un acto, una actividad o una decisión a múltiples opciones, esto te va a seguir limitando y condicionando. Y eso es todo lo contrario de lo que el aspecto luz o conciencia luz viene a realizar como tu propósito divino. Porque el propósito
propósito general espiritual en el que estamos acá, algo que se repite, un patrón que se puede encontrar en cualquier corriente espiritual a lo largo de toda la historia, es que estamos aquí para aprender a cómo ser seres espirituales, a aprender a entender la realidad en la que estamos, a aprender a cómo trascender este mundo en el que estamos. Y el proceso de formación implica eso, implica que el alumno, entre comillas, debe ser el único responsable en, en aprender, en lograr capturar un nuevo aprendizaje, capturar un nuevo conocimiento, porque el nuevo conocimiento es el que va a permitir concebir una conciencia mayor, que nos va a permitir alcanzar una evolución, una elevación mayor cada vez. No hay apuros en este sentido, pero claro, está ahí este programa que de alguna forma, desde el temor, genera un miedo a errar, a equivocarnos. Es tan sagrado muchas veces este proceso espiritual para nosotros que lo que menos queremos es arruinar el proceso espiritual en el que estamos, retroceder en el proceso espiritual en el que estamos, y ese mismo deseo o ese mismo temor a equivocarnos es el que nos lleva muchas veces a no estar tan confiados en las responsabilidades que nosotros tenemos que tomar. Por eso uno de los parámetros es el aquí y el ahora, porque no es solo el ahora, sino que también es el aquí. Y el aquí implica que en nosotros estamos encarnados en esta tercera dimensión, y como seres que estamos encarnados en esta tercera dimensión y formándonos como seres luz, tenemos la obligación, tenemos la necesidad para seguir formándonos de elegir, de ser responsables de lo que queremos, no estar esperando que venga una figura a que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo mejor, cuál es el camino, porque cuando una persona concibe ya un criterio espiritual bien formado, sabe que puede elegir absolutamente lo que quiera, porque va a ser su propio potencial luz el que va a generar una experiencia equilibrada, una experiencia positiva, un aprendizaje positivo, sin importar la dirección que uno esté tomando. Porque al final el problema no es la experiencia que podamos tener o que podamos elegir. El problema es cómo nosotros energéticamente generamos esa experiencia. Puede ser una misma experiencia, pero puede ser vivida con tranquilidad, con calma, con equilibrio, o una misma experiencia de la misma naturaleza, pero vivida con total exceso, con total intensidad, con total descontrol y desenfreno, que nos lleve a un punto nocivo. Y en este sentido, no hay bueno o malo, todo es válido, en el sentido de que lo que necesitamos es pasar por experiencias, pero pasar por experiencias que hayan sido decididas por nosotros, por nuestra propia conciencia, por nuestra propia elección, porque nosotros vinculamos conocimientos, porque nosotros llegamos a una conclusión, porque nosotros evaluamos exactamente lo que había que hacer, y no porque algo externo llegó a decirnos lo que tenía que ser. Aunque sea dentro de nuestro fuero interno, dentro de nuestra mente, igual se siente como un otro que nos dice. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, esto se siente como si un otro me estuviese diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y ahí es donde se genera el engaño, porque estos otros que nos dicen lo que tenemos que hacer, por lo general se visten de gala, se visten de luz, se visten de amor, y en este sentido debemos entender que no todo lo que brilla es oro. ¿Es así, Fariño, o me Así equivoco? es, así es, y yo quisiera agregar a tu participación lo siguiente. Incluso ya dentro de tu tercera dimensión hay seres que te hacen un entrelazamiento cuántico, ese es el nombre que le dan a un yo superior o a Ujú. una parte de ti que viene o que está en el futuro y te ofrece la mejor opción
para tener ese discernimiento. Es exactamente lo mismo. Ahí existe una influencia. Jamás en el caso contrario de lo que haría tu conciencia luz, va a ser justamente que tú tomes una decisión de acuerdo al propósito que tienes en el presente. No te va a servir que tomes una decisión que proviene del futuro, porque eso, de la misma manera que ha existido en la manipulación de la tercera dimensión, eso va a coartar la libertad del sentir, es decir, te va a llevar nuevamente a una práctica adivinatoria o una práctica de tomar decisiones en donde no es tu propia capacidad la que está en juego o la que está, digámoslo de cierta manera, adiestrándose dentro de la tercera dimensión, sino es poner tu participación o tu elección a expensas de algo que no eres tú de una forma consciente. Es exactamente la misma práctica. S- Lo que a mí me gustaría agregar incluso para el propósito de ella y para su entendimiento y discernimiento es, en efecto, entiende tu divinidad como tu propia presencia en el aquí, en el ahora, como un ser multidimensional. El propósito que tú tengas ante cualquier actividad o a cualquier participación en juego que te lleve a un discernimiento, entiende lo que va a ocurrir, lo que tú quieras que ocurra en ese preciso momento. Ni bueno, ni malo, ni feo, ni bonito. Es simplemente lo que tú quieras experimentar. Ni siquiera una voz interna o ni siquiera un condicionamiento por mi parte va a hacerte que tomes una directriz específica. Es decir, tú tomas la decisión y tú experimentas desde la dimensión lumínica a la que perteneces, mas no vas a experimentarlo dentro de la condición humana. En efecto, como bien comenta Diego, estamos aquí para formar al humano desde su conciencia luz. No vamos a hacer que el humano siga una directriz dual o una directriz lumínica. Esto quiero que quede bien claro para la parte consciente de ella. ¿Qué sentido tendría si el propósito más grande es formarnos aquí? ¿Qué propósito tendría que nos digan lo que tenemos que hacer? No Exacto. tendría ningún sentido. Tendría ningún Exacto, sentido. están utilizando al humano luz, te digo, como una especie de tarotista y no es nuestro propósito. Exacto. Y esto me lleva a lo siguiente, al medio en el que ustedes se comunican, porque de alguna forma ustedes lograron, o ustedes, estoy hablando en general como las dimensiones superiores a la cuarta dimensión, los humanos luz encargados de realizar todo este complejo sistema, de alguna forma mm, establecieron los mecanismos para que hayan vías, hayan vías de formación las cuales no puedan ser interceptadas por bestias de la cuarta dimensión. Ahí es donde nosotros vemos que las bestias tienen muchos problemas, muchas dificultades y les va a ser imposible acceder a la información directa que hay en el código de ustedes. No tienen cómo acceder a eso, no tienen cómo interpretar la información que está en el código luz, no tienen cómo saber lo que está en el código luz, por lo tanto, esa es nuestra vía y eso se expresa a través del sentir. Y acá hacemos una distinción entre ser sensibles y ser sintientes. Eh, es importante entender de que ustedes nos dotan de un potencial sintiente, es un potencial que nos permite conectar con lo más sublime de nosotros, con lo más interno de nosotros, pero que implica una facultad sintiente de parte de nosotros y que es impenetrable. Esa facultad sintiente, como primera causa,
está ahí y es impenetrable para las bestias, pero ¿esto qué implica? Que somos nosotros los que experimentamos esa condición sintiente y no se experimenta como si fuese un otro, se experimenta como nuestra propia identificación con esa parte sintiente. Nos identificamos como un ser sintiente y en esa identificación como seres sintientes es que nos vamos identificando como un humano luz, como un ser luz. Esto es en términos funcionales, esto en términos de cómo nosotros percibimos que estamos realmente conectados a algo mayor, a algo trascendental, lumínico, positivo. Pero esto tiene que ver con nuestro propio comportamiento, con nuestras propias conclusiones, con nuestras propias conductas, con los hábitos, con el estilo de vida que tenemos, que somos nosotros. Tenemos que percibirnos como nosotros. En realidad, al humano luz que tenemos que percibir somos nosotros mismos identificados con nuestro potencial luz. Y ahí es donde se expresa ese potencial y es donde tenemos la fuerza y, muy bien dicho, el potencial para resolver, para realizar, para concretar, etcétera, etcétera. Y para ir cursando este proceso de formación, pero de una forma eh, al- a un nivel profundo espiritual que implica un ímpetu, una responsabilidad personal y cuando ya nos damos cuenta de que somos nosotros los encargados de direccionar, de generar nuestro futuro a partir del siguiente paso, a partir de la experiencia de turno, porque no hay otra, no hay otra. Todo lo demás implica una inducción, una sugerencia, una directriz externa, algo que nos dice lo que tenemos que hacer. Todo lo demás Eso, implica una externalización de nuestras responsabilidades, depositar nuestra responsabilidad en lo que me diga. En este caso, por ejemplo, en el caso de Ángela, que lo vive mucho, dejar la responsabilidad a lo que le diga a esa voz que le habla, que ella ya lo ha empezado a cuestionar a partir de esta información. Es el primer paso, empezar a cuestionar de dónde viene eso, pero no se puede dejar la responsabilidad de lo que hay que hacer en ese tipo de circunstancias porque se sienten y ella lo siente como algo externo a ella, no como ella. así es, esto es de lo que ella se tiene que desconectar. Es ese pensamiento, incluso esa sensación de lo que debe de impedir conectarse. Eso es de lo que día a día ella debe de estar observando para desconectarse. Ya sea que puede ser un pensamiento o un engrama, esa sensación que está ahí de manera habitual generándole ese discernimiento, esa dualidad, es el objetivo de lo que ella ahora es lo que debe de poner el ímpetu para generar y lograr esa desconexión de la exteriorización, como tú lo nombras, o de la parte reptil que aún la puede estar controlando. Claro, su propio aspecto reptil. Esto me lleva a lo siguiente, al siguiente punto, porque debemos entender de que también tenemos una genética reptil, tenemos una personalidad reptil que está ahí intentando tomar el control todo el tiempo. Lo que hablábamos en la entrevista, Ángela es psicóloga, lo que se percibe en la teoría psicológica como el ego, es toda esa Ujú. parte que nos sentimos identificados con esa parte, vivimos, crecemos y nos programan desde cuarta dimensión para vivir identificados a esa parte y parte del proceso es irnos desidentificando de esa parte, pero me lleva a la siguiente experiencia porque también tiene dudas respecto a lo que pasó en una experiencia cuando ella era muy pequeña, alrededor de 4 años, y como que ella mira al cielo y reclama al cielo de por qué la han abandonado en estas condiciones, por qué se encuentra en las condiciones de encarnación en las que se encontraba, la marca de por vida muy chiquitita, sin tener un criterio adulto ni nada, ella ya tiene esto, pero volvemos a lo mismo, o sea, eh, qué aspecto de nosotros puede llegar a un punto de mirar al cielo y hablarle a otras personas, a un conjunto de seres, de que por qué la tienen sufriendo
seguramente a esa edad debe ser mucha engrama, muchas memorias ancestrales lo que se estaba expresando en ese entonces, pero volvemos a lo mismo, volvemos a esa dinámica, ¿no es cierto?, de externalizar las responsabilidades, de culpar, de Exacto. sentirnos víctimas. Hablando en los términos que vienes manejando, en los que ella pueda entenderlo, en efecto, quien habla ahí es el ego herido, quien habla es la parte de ella que en efecto ha tenido que estar aquí de forma consciente y que lo vincula como algo que no es natural, algo que, no, que ella no ha elegido. Sin embargo, justo es como reclamar al universo o reclamar a un Dios que ella no es consciente de lo que está realizando aquí. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha entendido el objetivo ni la asimilación de cuál es el trabajo de la conciencia que tiene que realizar en este ahora. Si bien es consciente de que hay un prototipo, yo le voy a llamar un prototipo de su aspecto físico encarnado, eso es de ella sí es consciente, sin embargo ella de forma autoritaria, ella lo hace en un acto de reclamo de yo no pedí, yo no solicité estar aquí, sin embargo debemos de entender que quien está actuando desde ese reclamo justamente es esa parte del ego, esa parte que ha El sido potencial reptil. lastimada, exacto, que ha sido lastimada. Sí, porque en definitiva no tienen cómo tocar el potencial luz ni al ser realmente. Por lo tanto, quien sufre y a quien se lastima es a la conciencia identificada con el potencial reptil. Es Mm. desde esa arista que solamente podemos sufrir, que solamente podemos sentirnos víctimas, que podemos reclamar a la existencia de por qué estamos acá. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de ese propósito último de formación, de esa divinidad, como le llama Ángela, de ese potencial espiritual que lo cambia todo, ¿no? Porque esto me lleva al siguiente punto, porque ahí está, aquí donde estamos está esta dualidad de que pasan cosas positivas y pasan cosas negativas, y es una de las dudas de Ángela, eh, que es muy fácil afrontar el aspecto positivo de la vida, es muy fácil entenderle y darle un significado, pero es muy difícil darle un significado a lo desagradable, a lo que duele, a lo que lastima, a todas esas experiencias desagradables que pasan. Y, 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 y al final, eh, ¿qué es lo que se hace con eso? ¿No? Ella me hablaba de solo las tengo que aceptar o que, desde mi punto de vista, Fariño, te hago la afirmación, tú me confirmas, rechazas o complementas. Eh, desde el punto de vista de lo que yo he entendido, no se trata solo de aceptar. Aceptar es apenas el primer proceso en el cual nosotros estamos reconociendo cuál es nuestro aquí y ahora. Aceptar implica el proceso de ser conscientes de cuál es nuestro presente, pero el trabajo no termina ahí. No nos podemos quedar aceptando simplemente que eso se nos presenta de una forma negativa y que nos hace sufrir. De ahí es que viene el proceso de la evaluación de la otra cara, del opuesto, del aspecto dual de esa experiencia negativa, porque seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Y la experiencia, por etimología, es experimentación, es prueba y error, es prueba y error. Por lo tanto, cada una de las experiencias que estamos viviendo es una prueba y error que nos va volviendo más expertos, que nos va volviendo más sabios, que nos va permitiendo concebir un conocimiento mayor que nos permite ir concibiendo una conciencia mayor de quiénes somos, de dónde estamos, de dónde venimos, para dónde vamos, etcétera. Por lo tanto, la experiencia en sí es un proceso de experimentación, la experiencia en sí,
Por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, ninguna experiencia está carente o está aislada de nuestro proceso de aprendizaje y formación espiritual. Ninguna experiencia está ajena a ello. La, las experiencias tienen dos aristas. La primera arista tiene como influencia, así como tú hablas o como ustedes hablan, de que hay una experiencia en turno en este momento, de la misma manera hay una experiencia en turno en tu existencia. Y la segunda arista va a hablar sobre cómo resignificas esa experiencia. Ella que se cuestiona de cómo se vive esta dualidad, siempre la respuesta va a ser, resignifica esa experiencia. Estamos aquí con el propósito de una formación lumínica. Ese es el propósito que tiene tu experiencia en turno, ese es el propósito que tiene tu propósito de vida. El propósito de vida no es más que la resignificación de cada evento desde tu conciencia y desde tu entendimiento lumínico. ¿Y qué te va a llevar a ese entendimiento lumínico? Es entendiendo que tú posees una naturaleza amorosa, es decir, la naturaleza amorosa no va a hacer que te partas entre el bien y el mal. La naturaleza amorosa siempre va a tener un solo propósito, que va a ser tu expansión y entendimiento de esta experiencia desde tu conciencia luz. Esa es la resignificación que está realizando el humano dentro de la tercera dimensión. Eso podría yo sintetizarlo o manejarlo como en resumen sobre el propósito que tiene su aspecto divino, como ella lo nombra. ¿Cuál es el propósito divino que tiene esta experiencia? Es eso, es una resignificación amorosa de todos los eventos, es combatir la dualidad a una unificación lumínica. Y esto hace sentido porque en la medida en que venimos de un estado frágil, vulnerable, de control, en un sentido de nula formación, hacia un estado de fortalecimiento, de desprogramación de esas fragilidades, de esas vulnerabilidades y que implica un proceso de formación espiritual. Ese es el recorrido espiritual mínimo que una persona recorre desde esta chispa, desde esta necesidad espiritual que emerge, desde esta conciencia que emerge, que mueve a la persona. Si nos Así es. pasan cosas, si nos pasan ciertos problemas, si nos pasan ciertos problemas, ciertas cosas desagradables, es porque traemos un código en donde estas fragilidades están escritas en nuestro código. Por lo tanto, es justamente este proceso de formación implica sí o sí de alguna manera que se van eliminando, desprogramando justamente estas fragilidades por las cuales van ocurriendo estas experiencias negativas. Por lo tanto, en el momento en donde nosotros comenzamos a desidentificarnos del problema de la experiencia, comenzamos a valorar y poner por delante la parte espiritual de nuestra vida en cada una de las áreas, en la parte laboral, económica, ¿no es cierto?, afectiva, sexual de pareja, o en la parte recreativa, disfrute, que todo debería ser un disfrute, una alegría. eh, Cuando comenzamos a vivir las experiencias desde esa resignificación o desde esa identificación y comenzamos a darnos cuenta de que cada una de esas experiencias aporta su porcentaje a nuestro proceso de formación, con el tiempo esas fragilidades comienzan a desaparecer. Por lo tanto, al comenzar a tener menos fragilidades, comienzan a haber menos circunstancias adversas, comienzan a haber menos Menos. circunstancias que pongan en problema nuestro proceso. Por lo Así es. tanto, es que vamos entendiendo que ahí el ser, el humano, va alcanzando nuevos niveles de vida, de existencia y va alcanzando la realización. Es un proceso, no hay truco, no hay truco de por medio, no hay engaño de por medio. Es un proceso que la persona va realizando de manera consciente,
elaborando de manera consciente, responsables, y ustedes ahí están acompañando el proceso consciente. En la medida en que la persona realiza un trabajo consciente en su interior respecto a su experiencia, ahí ustedes están acompañando ese proceso desde el potencial que permite que nosotros podamos ser conscientes, tener este conocimiento y tener acceso a toda esta información y más. Sí, yo creo que algunas o muchas personas, incluyéndola también a ella, tienen la intención de liberar a su humano luz con el propósito de que ahora el humano luz les resuelva y les guíe. Sin embargo, el único propósito para liberar al humano luz es justamente liberarlos tanto de las encarnaciones como de las manipulaciones de las entidades, es decir, liberar al humano luz del aspecto físico en cuarta. Sin embargo, jamás pueden atribuirle la función, nuevamente vuelvo a utilizar la palabra, de tarotista o de guía espiritual al humano luz, porque no es el propósito que nosotros llevamos intrínseco. El propósito es justamente que el humano luz se haga consciente de su propia capacidad y de su propia valía. No podemos tener la intención de formar al humano con esta capacidad lumínica si no se lleva una conciencia experimental, si no tiene conciencia y cumple el fortalecimiento o el hábito de fortalecerse cabalmente día a día, momento a momento, bajo las circunstancias que la propia tercera dimensión le atribuye a su tercera dimensión. Esto tendría un efecto totalmente contrario o incluso arbitrario de nuestra parte si ese fuera el objetivo. Por lo que te vuelvo a confirmar que en efecto ese no es el objetivo del humano luz. El objetivo del humano luz es crear y que el aspecto físico tenga esta conciencia de manera completa o complementaria justamente para contrarrestar a la genética reptil que posee dentro. Y la parte práctica sencilla de esto viene por parte de el conocimiento de que tenemos que vivir en este aquí y ahora, y que este aquí y ahora contiene solo una experiencia de turno. Es Así una la es. experiencia de turno, siempre. Siempre estamos en un lugar, haciendo una cosa. Si nosotros logramos concentrarnos en esa experiencia de turno, es solo una experiencia. Podemos tener plena conciencia de lo que está pasando ahí, conciencia del entorno, conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando. Podemos observar de manera más completa esa experiencia de turno para poder disfrutarla, para poder estar ahí de manera completa, de manera para entregarnos a esa experiencia de turno sin ningún temor, sin ninguna precaución, sin estar ahí apretados, contraídos, intentando defendernos, sin estar en ese estado de alarma, de alerta, porque la experiencia de turno es una, la podemos observar, nos concentramos en ella, lo disfrutamos, lo vivimos plenamente y listo. Y luego vendrá la siguiente experiencia de turno, que también es una sola experiencia, y luego vendrá la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero siempre es una experiencia la que se nos presenta en el momento, y nosotros nos complicamos la vida pensando, yéndonos y teniendo en una misma experiencia, teniendo 4 o 5 experiencias más en mente, lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer, lo que quiero, lo que va a decir este, qué estarán pensando, qué estará emergiendo en la mente de esta persona que me está mirando, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que nos complicamos y los que nos alejamos de ustedes al fin y al cabo, siendo que la parte simple es comenzar a valorar el momento en el que estamos, la experiencia de turno, valorarla, entender que hay ahí un potencial, una fuerza en vivir, en disfrutar ese momento, porque así podemos estar muy atentos, podemos estar muy conectados a quienes somos, y ahí es que empieza a mejorar esta condición, a consolidarse esta condición para vivir como seres sintientes del momento, de la experiencia de turno.
porque al fin y al cabo, lo que más quieren estos reptiles es también nuestro aspecto físico, es lo que más quieren, es un bien preciado para ellos, el cuerpo, tener el control, y podemos ver cómo es que la mente, a partir del pensamiento, los reptiles tienen control de nuestro cuerpo. Y un ejemplo de eso, lo digo para que quede claro para Ángela, una evidencia de eso es la experiencia de Ángela que tiene en un templo en el que va ella y esta voz le dice que ella le da una información y ella lo siente en el cuerpo inmediatamente. O sea, esa información ella lo siente y esta voz tiene tanta fuerza, está tan arraigada en la identificación que tiene Ángela con ella, que hasta tiene control de sus sensaciones, de lo que experimenta en el cuerpo. Ese nivel de conexión hay y ese es el nivel de conexión que muchas veces complica las cosas porque el pensamiento y esta mente foránea y estas voces tienen injerencia e influencia en el cuerpo y que al final eso es un nivel de control y es un nivel de dominio sobre las decisiones de la persona que es muy fuerte y eso hay que desprogramarlo. Esto, esto tiene una respuesta científica dentro del cuerpo biológico. ¿Por qué cuando tienen una voz el cuerpo reacciona o el cuerpo tiene una respuesta intrínseca a esa voz? Lo que el humano puede fortalecer como una respuesta de su propia esencia al uso de su propia conciencia divina. Esto, la respuesta científica sucede o emerge de que justamente en el momento en el que existe una voz de manipulación o con una genética que ha controlado el aspecto físico durante eras y durante encarnaciones, esa respuesta que existe en el cuerpo no es más que la activación de los engramas que dan certeza a esa experiencia o esa respuesta, mas no tiene que ver con una respuesta que provenga de su genética luz. Esto tiene que ver con la respuesta de los engramas que existen dentro del aspecto físico. ¿Por qué no es la misma respuesta que sucede después de una desconexión o una vez que el aspecto físico ya tiene una conexión lumínica? Incluso ella te hace referencia de que ya no ha tenido este tipo de pasajes después de su desconexión, porque justo el aspecto físico busca siempre tener dentro de su cuerpo una respuesta que venga de su parte física. Es como decir, quiero tener el sensor dentro de mi cuerpo que me indique que viene de una respuesta de mi conciencia luz. Sin embargo, no puede tener la misma capacidad porque ya no hay engramas dentro de una genética que no pertenece a un aspecto luz. ¿Me explico? La genética tercera dimensión sí o sí prevalece y es dominante de la genética reptil. Por eso es de que ya no existe la misma respuesta intrínseca en un cuerpo que no es genética reptil. Exacto, esto nosotros les decimos que ya este tipo de comportamientos no tiene un soporte, ya no está soportado por una bestia que controla, ya no está soportado por una facción. Exacto. Por lo tanto, la persona poco a poco se va dando cuenta que este tipo de comportamientos va desapareciendo, se va desprogramando, pero ahí implica también el proceso consciente de la persona de desear no reiterar y de no reiterar en ese tipo de comportamientos ni en ese tipo de conclusiones. Por lo tanto, ese tipo de comportamientos termina desapareciendo, termina desprogramándose, porque principalmente ya no tiene el soporte, el sustento de las bestias de cuarto. Así es, y este aspecto es importante recalcarlo, debido a que efectivamente el aspecto físico va a buscar dentro de su cuerpo tener esa misma respuesta que antes tenía, es decir, este, esta formación dentro de su cuerpo a través de una sensación, a través de tener escalofrío, de que la piel se erice, de que haya una expansión de su propia genética. Ya no puede existir la misma respuesta porque ya no hay un engrama o una manipulación dentro de la genética que esté creando esta manipulación. Exacto.
Bien, esto es importante porque toda esta conversación es importante porque estamos hablando de discernimiento, estamos hablando de umbrales que son muy delgados de evidenciar. Y esto me lleva al siguiente tema, que como decía en un momento, no todo lo que brilla es oro, en este sentido, ¿no? Por la cantidad de potencial luz que ellos manejan, por la cantidad de humanos luz que ellos tienen atrapados, ellos se pueden vestir de esa forma, se pueden aparentar de esa forma, y en nosotros pasa lo mismo. En nosotros, en nuestras propias emociones, en nuestros propios comportamientos pasa exactamente lo mismo, que creemos que una emoción es positiva y la aseguramos como positiva, pero no nos damos cuenta que muchas veces la acción reptil no está en la cualidad de lo que estamos viendo, sino que en la intensidad o en el grado extremo en el que se expresa. Por ejemplo, en este caso, el tema me hablaba Ángela, la empatía, que ella dice y reconoce que cuando ella ve noticias muy trágicas o cosas que le pasan a otras personas que son muy injustas, ella las siente, pero llega a un punto en donde ya las siente a un punto nocivo. O sea que la misma empatía que podría ser Exacto. considerado un factor positivo, porque viene desde el sentir de una persona, ¿no es cierto? Viene desde el corazón, fácilmente atraviesa el umbral de la nocividad sin que la persona se dé cuenta. Y la persona dice, no, pero ¿cómo voy a dejar de ser empático si la empatía es una cualidad que evidentemente viene como amor hacia el prójimo, como la conciencia de que estamos acá, de que hay un otro y tiene valores positivos, pero es el tema de grado, es el tema de la intensidad, de la exageración, del extremo con el que puede llegar al punto de que nos puede quitar nuestra propia tranquilidad el proceso de otro. Ahí es Ahí donde es esta cosa se vuelve nociva. Exacto. Ahí es donde justamente estas entidades juegan el papel importante de cómo conocen a perfección al aspecto físico. Observan qué parte del aspecto físico es al que van a enfermar. Si lo enferman a nivel mental, si lo enferman a nivel eh, sensitivo o incluso a nivel celular, como es en el caso de ella. Ahí existe efectivamente una invasión a su célula con la capacidad o con la intención de enfermarla, utilizando justamente esa sensibilidad o empatía para llevarla a un caso enfermizo donde ella pueda pensar que no tiene la respuesta o la solución para eliminar o erradicar este tipo de experiencias dentro de la tercera dimensión para el humano. De entrada, ella debe de catalizar toda esta información como algo que no le compete a ella, ni resarcir, ni mucho menos disminuir. Esas son experiencias que cada aspecto físico está experimentando. Es la experiencia en turno que está experimentando. Sin embargo, si ella la asocia como parte importante para que ella vuelva nuevamente a caer a esta manipulación de no poseo ni tengo la capacidad para poder equilibrar lo bueno y lo malo dentro de esta humanidad, es volver a caer a ese círculo vicioso al que la han llevado a ella a querer manipularla o a querer abducirla. Eso es lo que ella tiene que erradicar. Ujú, porque no es lo mismo sentir empatía por otros seres sintientes, por animalitos, por otras personas, por otros seres sintientes, no es lo mismo experimentarlo como un ser individual consciente de que cada quien lleva su proceso y que cada quien debe ser respetado en su proceso espiritual, que vivirlo de manera colmenizada, como Así colectivo, es. amarrados los unos a los otros, porque no es lo mismo. O sea, ese es un programa que está ahí muy fuerte, que espera que nosotros nos comportemos como colmena, como una solamente, como un egregor, y, y, y no es la vía. O sea, al final ahí están tomando algo que es muy lindo, muy positivo, como una empatía por otro ser sintiente, y lo están tornando completamente nocivo, negativo, versus entender de que nosotros somos seres. Eso de por sí implica una individualidad, una,
una desconexión de esa colmena como seres completamente con una identidad personal, con una identificación personal y que puedo sentir empatía por un otro, puedo sentir agrado por un otro, pero sin estar de alguna forma sometido al estado emocional y al estado energético del otro. Así es. Y en el hecho de que haya estado, de que Sandra haya identificado que estaba como esta especie de onda, pero que es algo colectivo, algo que está ahí, que deben haber miles de influencias colectivas reptiles por todos lados, pero el hecho de que no te haya afectado ni a ti ni a Ángela quiere decir que Ángela incluso está en un punto en donde ella puede pasear por el holograma sin ningún problema. ¿Es así? Sin embargo, bien le hice hincapié a Sandra cuando visualizó la interferencia, que sí hay efecto nocivo mientras Ángela permanece durmiendo. Es decir, justamente yo puedo interiorizar o puedo deducir que justamente esta interferencia hacia lo colectivo viene de esa interferencia que está dentro del planeta Venus, que le está creando esa asociación a lo colectivo, esta humanización, por así llamarlo, a ella, de sentir apego, de sentirse o Ah, que ok. se apropie de estas sensaciones hacia lo humano. Esa es la identificación que tiene ella hacia esta parte colectiva. Ok, bien. Entonces procede resolver ese tipo de presencia observada. Perfecto. Ujú. Entonces me dejas con Sandra Fariño. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me Listo, Diego. escuchas? Sí, Bien. Vas a seguir esa energía, esa interferencia. Vas a seguir ese punto de agresión hasta Venus, donde identificaste que venía, que hasta esa nave nodriza que identificaste, te vas a mover hasta ese lugar y vas a identificar a quien esté a cargo de esa nave. Te mueves ahora. ya, Diego. Bien. ¿Quién está a cargo de esa nave nodriza? Mm, es un humanoide con tecnología también. Ok. Un androide. Androide, Androide sí. humanoide. Bien. Le vas a preguntar cómo se llama. Lo paralizas el evento y te muestras frente a él y le vas a preguntar cómo se llama. Me dices que te responde. Sandra, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bien. Me dices, te muestras frente a él y me dices cómo, le preguntas cómo se llama y me dices que te responde. Es FA
K-E-T-A, pero él lo nombra Fakita. Fakita. Bien, me vas a dejar hablar con Fakita, entonces, Sandra, haz cambio ahora. Mm. Mm, mm. Te escucho, humano. Fakita, estamos en el planeta Venus, eso sí. Así es. Y bien, a partir de una causa directa llegamos a observar una especie de frecuencia que estaban irradiando sobre todo un sector del holograma Tierra y descubrimos que esta es la procedencia. Necesito que me respondas y que me expliques qué implica esa radiación que están ahí, esa energía que están radiando sobre el planeta. Simplemente esta frecuencia tiene o cumple su función, que es alterar el sistema nervioso de algunos aspectos físicos. Mediante este tipo de frecuencia se altera el sistema nervioso del aspecto físico, con la intención de que tenga una función empática dentro de la capacidad sensorial del aspecto físico. Esta irradiación se hace en aquellos aspectos físicos que tengan una prevalecencia en origen venusiana o que tengan una capacidad lumínica mm, diferente al resto de los humanos. Se buscan aspectos físicos que tengan esta capacidad de un 30% de lo que ustedes le llaman sensibilidad. Ok, y Venus, ¿qué tan poblado está actualmente? Depende de qué población me preguntes, si es de entidades o de humanos luz. ¿Hay entidades, humanos luz y aspectos físicos? Sí, ¿Tienen bases? se está utilizando como base. Y los humanos luz y los aspectos físicos que están ahí están atrapados. Tan exacto. Y Venus está actualmente bajo el control de más de una facción. Son 3 facciones las que actualmente controlan al planeta. ¿Tiene algún tipo de injerencia especial lo que se hace en Venus respecto al holograma Tierra? Repíteme. Si el trabajo que realizan ahí desde Venus tiene algún tipo de objetivo o injerencia especial sobre el holograma, así como lo tiene Marte, como lo tiene la Luna, etcétera. Mm, No podría atribuirle ese propósito de que tenga una injerencia. Simplemente estamos utilizando mm, al planeta como base para mm, que nos sirva como especie de cárcel o de planeta cárcel, pero Ok, no es que tenga un propósito en específico. ok, solamente lo utilizan como base, como lugar en donde pueden estar Sí, y como cárcel. Perfecto. así es. Bien, Fakita, ¿cómo se llama? Me vas a tener que decir el nombre del comandante de tu facción. Estás hablando con él.
Tú comandas la facción completa y De, tienes un planeta o vives ahí en Venus. no, actualmente estoy estacionado aquí. ¿Cómo se llama tu planeta principal? Oh, Morus. Parte baja, media o alta de la cuarta. Parte media cuarta. ¿Y tienen algún tipo de trato especial con las otras facciones ahí en Venus? Mm, el convenio es respetar los espacios y las bases sin interferir en el otro. Cada uno tiene su tecnología y cada uno tiene su área en específico. Con objetivos distintos. Propósitos diferentes, sí. Bien, nos vamos a mover hasta tu eh, planeta Omorus. Te Mm, mueves. Cuando llegues ahí a tu planeta me lo dices. aquí estamos. Bien, ¿cuántas entidades tienes bajo tu poder? 1.950.000. ¿Cuántos humanos los atrapados? 1.3 billones. Aspectos físicos, vivos y desencarnados. 693.000 aspectos físicos. Bien, me vas a dejar con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo. Bien, Sandra, a través de Samara y verifica si es que realmente este humanoide androide es el comandante de la facción o si tiene algún jerarca o jefe. No hay alguien más arriba. Ok. Bien, entonces observas que hace un llamado a todas sus bestias, abandona sus puestos, llegan ahí hasta el planeta, no puede negarse, observas que hace el llamado ahora. Cuando lleguen todas las entidades, 1.950, 1.950.000 bestias ahí al lugar, me lo dices. Están terminando de llegar las últimas. Bien. Listo. Bien, Sandra, observas que aparece Seluniax en el lugar, se posiciona frente a los humanos luz atrapados ahí y comienza un proceso de desconexión y restauración a la condición natural de los humanos luz. Asiste Samara. Llega Seluniax al lugar. Hay una tipo plataforma en donde tecnológica sobre la que nos encontrábamos. En el momento en el que llega Seluniax es como si estuviera abriendo una compuerta de esa base y elimina toda la tecnología. En el momento en que se elimina toda la tecnología, todos los humanos luz comienzan a liberarse. Quien, Sandra, vas a observar simultáneamente que a partir de esta desconexión y liberación de humanos luz, eh,
Un grupo de humanos luz procede a desconectar a los humanos luz y aspectos físicos del planeta Venus. A partir de la conexión con estos humanos luz y aspectos físicos, los humanos luz desconectados ahí proceden con la eliminación de las otras dos facciones también. Van a hacer una recuperación de todos los aspectos físicos correspondientes a estas tres facciones. En el momento en el que se hace la liberación en el planeta, en ese exacto momento también se está haciendo la liberación del planeta Venus, eliminando la tecnología, eliminando las entidades y eliminando toda la información perteneciente a las otras dos facciones. Y a partir de las vinculaciones directas que tienen los humanos luz, observas que simultáneamente desaparecen las tres facciones, sientes que ya estas tres facciones no existen, y cuando sientas que ya no existe nada perteneciente a estas tres facciones, me lo dices. Listo, digo. Bien, observas que simultáneamente comienzan a restaurar a los aspectos físicos los humanos luz. Cuando sientas a todos los humanos luz liberados y a todos los aspectos físicos desencarnados también liberados, me lo dices. Ya. Bien, ahora vas a observar cómo los humanos luz pasan a todos los aspectos físicos desencarnados a quinta dimensión. Lo observas simultáneamente en los distintos lugares que está ocurriendo. Se establecen en tres sectores, se liberan a los aspectos físicos y se pasan a quinta. Bien, cuando sientes que ya terminaron de acceder todos los aspectos físicos a quinta dimensión, me lo dices y observas que se cierran los portales. Terminan de pasar los aspectos físicos, se cierran los portales. Y en Sandra, entonces el resto de humanos luz regresa hasta sus aspectos físicos encarnados. Desaparecen de ahí del lugar donde estás y cuando ya no los veas ahí en el lugar, me lo dices. Listo. Bien, Sandra, vuelves hasta frente a Ángela, en su hogar. Listo, Diego. Bien, observas que Fariño va a revisar el hogar, que no haya quedado ahí con ninguna secuela de estas frecuencias, eleva el rango frecuencial del hogar, dejándolo en óptimas condiciones. Ya no hay secuela y la casa se encuentra limpia. Bien, observas que Fariño eleva el rango frecuencial del aspecto físico de Ángela, se asegura de que esté en óptimas condiciones. Eleva el rango frecuencial y se encuentra en óptimas condiciones. Bien, Sandra. Y entonces observas que Fariño ingresa en Ángela. Me dice por dónde lo hace. Área cardíaca. Bien, observas Listo. que se expande en ella y Sandra, te despides. Comenzamos a volver.
Listo, Diego. 5. Comienzas a despertar, sientes tu cuerpo. 4.